¿Sabéis lo que se siente cuando descubres que toda tu vida fue una mentira? Hola, queridos míos. Antes de comenzar esta historia que me destroza el alma cada vez que la recuerdo, quiero saber, ¿de qué ciudad nos escucháis? Dejad vuestros corazones en los comentarios. Porque necesito sentir que no estoy sola en esto. Dale like si alguna vez habéis sentido que vuestra fe se desmoronaba como un castillo de naipes. Me llamo Carmen Esperanza Morales. Tengo 52 años y vivo en Bogotá, Colombia. Es el año 2023 y después de 2 décadas de silencio, finalmente encontré el valor para contaros lo que me pasó. Lo que nos pasó a miles de nosotros que creímos ciegamente en una organización que se hacía llamar La Verdad. Durante 15 años fui pionera regular de los Testigos de Jehová. ¿Sabéis lo que eso significa, queridos míos? Significa que dediqué 70 horas mensuales de mi vida tocando puertas, estudiando la Biblia con personas, asistiendo a reuniones. Era una de las ungidas. Como nos decían, una soldado de primera línea en la guerra espiritual contra Satanás. Pero hubo una investigación. Una investigación que comenzó por casualidad por una pregunta inocente de una estudiante. Una pregunta que me llevó por un camino oscuro lleno de documentos ocultos, fechas que no cuadraban, profecías falsas y tal. Hija mía, secretos que la organización guardaba como si fueran veneno. Contadme en los comentarios alguna vez habéis cuestionado algo en lo que creíais ciegamente. Necesito saber que no soy la única que pasó por este infierno. El año era 2005. Yo tenía 34 años y llevaba ya 3 años como pionera regular. Mi despertador sonaba todos los días a las 5:30 de la mañana. El olor del café colombiano llenaba mi pequeño apartamento en el barrio La Candelaria mientras preparaba mi bolso de servicio, revistas, Atalaya y Despertad, folletos, mi Biblia, subrayada hasta el cansancio y esa sonrisa que había perfeccionado durante años. Mi rutina era sagrada, queridos míos. Después del café y el estudio personal de la Biblia, salía a las calles de Bogotá. Conocía cada esquina, cada casa, cada portero de los edificios. Buenos días, don Carlos. Le decía al portero del edificio amarillo en la carrera séptima. ¿Cómo está su esposa? Él ya me conocía, después de 5 años tocando la misma puerta cada semana. Los martes y jueves tenía estudios bíblicos. Rosa, una señora de 60 años que limpiaba oficinas, había aceptado la verdad hacía 6 meses. Nos sentábamos en su cocina pequeñita entre el olor a cebolla y cilantro mientras yo le explicaba que el paraíso en la tierra estaba cerca. Hermana Carmen, me decía con ojos brillantes, ¿de verdad van a resucitar a mi hijo que murió en el accidente? Yo, con toda la certeza del mundo, le respondía, sí, hermana Rosa. Jehová sí lo promete. Los fines de semana eran para las reuniones en el Salón del Reino. 2 horas los domingos, 1 hora y media los jueves, me sentaba siempre en la tercera fila. Lado izquierdo. Tomaba notas en mi libreta azul, respondía cuando el hermano Pérez preguntaba sobre el párrafo 12 de la Atalaya. Mi conocimiento bíblico era reconocido en la congregación. La hermana Carmen sí que estudia, decían los ancianos. Por las noches, antes de dormir, abría mi Biblia y leía los salmos. Jehová es mi pastor, nada me faltará, susurraba, en la oscuridad de mi habitación. El silencio de la noche bogotana me envolvía como un abrazo y yo me sentía protegida, elegida, especial. Formaba parte del pueblo escogido de Dios. Éramos apenas 8 millones en el mundo entero, pero nosotros teníamos la verdad. Fue en marzo de 2008 cuando todo comenzó a cambiar. Estaba estudiando con Margarita, una joven estudiante de psicología de 22 años. Inteligente como ella sola, siempre hacía preguntas que me hacían pensar. Nos habíamos encontrado en la Universidad Nacional, donde yo predicaba durante los descansos de los estudiantes. Ese día estábamos estudiando el libro ¿Qué enseña realmente la Biblia? Capítulo sobre las profecías bíblicas. Margarita tenía su computador portátil abierto, algo que me ponía un poco nerviosa, porque la organización siempre nos advertía sobre la información peligrosa en Internet. Carmen, me dijo, mientras señalaba una fecha en el libro. Aquí dice que Cristo comenzó a reinar en los cielos en 1914. Pero estuve investigando y encontré publicaciones antiguas de los Testigos de Jehová que decían que iba a ser en 1874, después en 1878. Luego en 1881. Su voz se fue apagando mientras veía mi expresión de sorpresa. Sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. Margarita, hija mía, le dije con voz temblorosa. Esas deben ser publicaciones falsas. O tal vez no las estás entendiendo bien. Nuestra organización siempre ha enseñado que 1914, pero ella había impreso las páginas. Las puso frente a mí. Eran fotocopias de revistas Atalaya de 1879, 1889, 1904.
Con mis propios ojos leí fechas diferentes, explicaciones diferentes, profecías que no se habían cumplido. El café que tenía en la boca me supo amargo de repente. Debe haber una explicación. Murmuré, más para mí misma que para ella. Tal vez la luz se fue haciendo más brillante progresivamente. Sí. Eso debe ser. Pero mis manos temblaban mientras guardaba las fotocopias en mi bolso. Esa noche no pude dormir. Caminé por mi apartamento hasta las 3 de la mañana. Abría y cerraba mi Biblia buscando algún versículo que me tranquilizara, pero las palabras de Margarita resonaban en mi cabeza como un eco. 1874, 1878, 1881. ¿Habéis sentido alguna vez que algo que creíais sólido como una roca comenzaba a agrietarse? Dejad un corazón en los comentarios si sabéis de qué hablo. Los días siguientes fueron una tortura, queridos míos. En las reuniones del Salón del Reino, cuando el hermano conductor hablaba sobre la verdad presente y la organización de Jehová, yo sentía una opresión en el pecho. Era como si tuviera un secreto terrible que no podía compartir con nadie. Intenté hablar con el hermano Rodríguez, uno de los ancianos. Era un hombre de 65 años, con barba canosa y una sonrisa paternal que siempre me había tranquilizado. Hermano, le dije después de una reunión. Tengo algunas dudas sobre ciertas fechas en nuestra historia. Su expresión cambió inmediatamente. La sonrisa desapareció. Hermana Carmen, me dijo en voz baja pero firme, debemos tener cuidado con las dudas. Satanás usa las dudas para apartarnos de la verdad. ¿Ha estado usted consultando material apóstata? La palabra apóstata me golpeó como una bofetada. En nuestro vocabulario. Era lo peor que podía ser. Peor que un criminal, peor que un adúltero. Un apóstata era alguien que había conocido la verdad y la había rechazado conscientemente. No, hermano, mentí. Solo tengo algunas preguntas. Entonces, más, estudie más. Y confía en la organización de Jehová. Él nos da el alimento espiritual en el tiempo apropiado a través del esclavo fiel y discreto. Me dio una palmadita en el hombro y se fue. Pero yo me quedé ahí parada, sintiendo como si acabara de ser regañada como una niña pequeña. Esa semana no pude concentrarme en el servicio de campo. Cuando tocaba las puertas, mi voz sonaba mecánica. Buenos días, vengo a compartirle un mensaje de esperanza de la Biblia. Decía las mismas palabras de siempre. Pero sentía como si fuera una actriz representando un papel que ya no entendía. Por las noches, a escondidas, comencé a buscar en internet. Temblando como una criminal, escribía en Google, Testigos de Jehová fechas profecías. Y lo que encontré, ay Dios mío, lo que encontré me quitó el sueño para siempre. Fue una noche de abril. Llovía intensamente en Bogotá y el sonido de las gotas contra mi ventana era como tambores de guerra. Había conectado internet en mi apartamento hacía apenas un mes, algo que había retrasado porque la organización siempre nos advertía sobre los peligros de la red mundial. Con manos temblorosas, abrí una página web que se llamaba jwvfacts.com. El corazón me latía tan fuerte que creía que los vecinos lo iban a escuchar. Era como estar a punto de abrir la caja de Pandora. Lo que leí esa noche, queridos míos, me cambió para siempre. No eran solo las fechas equivocadas. Era todo. Todo era una mentira. Descubrí que la organización había predicho el fin del mundo para 1874, 1914, 1918, 1925, 1941, 1975. ¿Sabéis cuántas veces se habían equivocado? ¿Cuántas familias habían vendido sus casas, habían dejado sus trabajos? Habían sacrificado sus vidas esperando un Armagedón que nunca llegaba. Pero eso no era lo peor. Lo peor era descubrir las contradicciones doctrinales, que habían cambiado la interpretación de las escrituras cientos de veces, que lo que era verdad en 1950 era error en 1980, y lo que era error en 1980 volvía a ser verdad en 2010. Ley sobre los trasplantes de órganos, prohibidos durante años, luego permitidos. Sobre las transfusiones de sangre, prohibidas completamente, luego parcialmente permitidas según el componente. Sobre el servicio militar alternativo, prohibido hasta 1996. Causando que miles de jóvenes fueran a prisión innecesariamente. Cada párrafo que leía era como recibir un puñetazo en el estómago. Me levanté de la silla. Fui al baño y vomité. Literalmente vomité de la angustia. 15 años de mi vida. 15 años creyendo que era parte del pueblo escogido y todo había sido una mentira manipuladora. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por Rosa, que había dejado de hablar con su hijo mundano porque yo le había enseñado que la amistad con el mundo era enemistad con Dios. Lloré por todas las personas a las que había adoctrinado, a las que había separado de sus familias, a las que había cargado con culpas y miedos. ¿Habéis sentido alguna vez que vuestra vida entera se desmoronaba en una sola noche?
Dejad un corazón en los comentarios si habéis pasado por algo así. Necesito saber que no estoy sola. Lo que siguió fueron 2 meses de investigación obsesiva, queridos míos. Me convertí en una detective de mi propia fe. Cada mañana, después de cumplir mecánicamente con mis horas de servicio de campo, regresaba corriendo a mi apartamento. Para continuar investigando, descargué archivos PDF de todas las revistas Atalaya desde 1879. Leí testimonios de ex testigos de Jehová de todo el mundo. Estados Unidos, Australia, Alemania, Brasil. Todos contando historias similares a la mía. Familias destruidas, vidas desperdiciadas, mentes controladas. Encontré un documento que me heló la sangre, el manual de los ancianos llamado Pastoreando el rebaño de Dios. Era un libro secreto que solo tenían los ancianos, donde explicaban cómo manejar casos de abuso sexual, cómo silenciar a los disidentes, cómo aplicar la excomunión para mantener el control, ley sobre la regla de los 2 testigos para casos de abuso infantil. ¿Sabéis lo que esto significa? Que si un pedófilo abusaba de un niño en privado, sin testigos, la organización no tomaría medidas contra el abusador, como si los pedófilos fueran a abusar de los niños en público. Cada noche era un nuevo horror. Descubrí la base de datos secreta de más de 23.000 pedófilos dentro de la organización que nunca fueron reportados a las autoridades. Familias enteras que fueron destruidas por decisiones arbitrarias. De comités judiciales formados por hombres. Sin preparación psicológica ni legal, mi cuerpo comenzó a mostrar los síntomas del estrés. Perdí 8 kilos en 2 meses. No podía comer, no podía dormir. Tenía pesadillas donde aparecían los rostros de todas las personas que había adoctrinado. En mis sueños. Me gritaban, ¿por qué nos mentiste, Carmen? ¿Por qué destruiste nuestras familias? Un día, mientras predicaba de casa en casa con la hermana Lucía, una pionera de 28 años dulce como un ángel, la miré y pensé, tú no sabes nada, no tienes idea de que estamos repartiendo veneno envuelto en papel de regalo. La culpa me estaba matando lentamente, queridos míos. Cada revista que entregaba, cada estudio bíblico que conducía, cada sonrisa que fingía en las reuniones, todo se había convertido en una tortura. ¿Habéis sido alguna vez cómplices de algo sin saberlo? ¿Cómo os sentiríais si descubrierais que habéis estado lastimando a personas pensando que las estabais ayudando? Vuestros comentarios me dan fuerzas para continuar. El punto de no retorno llegó un domingo de junio de 2008. Estaba en el Salón del Reino, sentada en mi lugar habitual, tercera fila al lado izquierdo. El hermano que daba la charla hablaba sobre la lealtad a la organización de Jehová y citaba el versículo, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis daño a mis profetas, mientras él hablaba. Yo miraba a las 150 personas que llenaban el salón. Familias enteras, niños pequeños sentados quietecitos, ya condicionados para no hacer ruido durante las reuniones. Adolescentes que parecían aburridos pero que no se atrevían a demostrarlo. Ancianos que asentían con cada palabra como si fuera oro puro. Y de repente, como un rayo que parte del cielo, tuve una revelación terrible. Yo era parte de una secta, no una religión. Una secta que controlaba cada aspecto de la vida de estas personas. Su manera de vestir, sus amistades, sus trabajos, sus diversiones. Sus pensamientos íntimos. La organización de Jehová nunca se equivoca, decía el orador. Y yo sabía que era mentira. Sabía de las docenas de profecías falsas, de los cambios doctrinales, de los encubrimientos. ¿Cómo podían estar tan ciegos? Sentí que me faltaba el aire. El salón se me hacía pequeño, las paredes parecían cerrarse sobre mí. Me levanté bruscamente y salí corriendo hacia el baño. Allí, frente al espejo, me vi pálida, demacrada, con ojeras profundas. Ya no reconocía a la mujer que había sido. No puedo seguir mintiendo, susurré a mi reflejo. No puedo seguir siendo cómplice de esto. Esa fue la última reunión a la que asistí como creyente verdadera. Regresé a mi asiento. Pero ya no era la misma Carmen que había entrado al salón esa mañana. Era otra persona, una mujer que había despertado de un sueño de 15 años. Cuando terminó la reunión, varios hermanos se me acercaron. Carmen, ¿estás bien? Te vimos un poco pálida. Sí, hermanos. Mentí una vez más, solo un poco cansada. Pero, por dentro gritaba, no, no estoy bien. Nada está bien. Todo esto es una farsa gigantesca. ¿Habéis tenido un momento así? ¿Un momento donde toda vuestra realidad cambió en segundos? ¿Donde de repente visteis la Matrix como en la película? Contadme, necesito saber que entendéis lo que viví. Lo que siguió fueron los 3 meses más difíciles de mi existencia. Queridos míos, vivía una doble vida que me estaba destrozando por dentro.
Por fuera, seguía siendo la hermana Carmen, la pionera ejemplar, la que estudiaba la Biblia con 5 personas diferentes. Por dentro, era una mujer que se levantaba cada mañana sintiendo que se había convertido en una estafadora. Cada mañana, cuando preparaba mi bolso de servicio, sentía náuseas. Las revistas Atalaya en mis manos pesaban como piedras. Sabía que cada página contenía medias verdades, manipulaciones sutiles, promesas vacías. Pero si dejaba de predicar de repente, levantaría sospechas. El servicio de campo se convirtió en una actuación. Buenos días, señora María. ¿Cómo está? Le traje la nueva revista que habla sobre la esperanza del paraíso. Las palabras salían de mi boca automáticamente, pero mi mente gritaba, esto es mentira. No hay ningún paraíso en la tierra, solo es una ilusión para controlarte. Rosa, mi estudiante de 60 años, me partía el corazón. Un martes, mientras estudiábamos en su cocina, me dijo con ojos llenos de esperanza, hermana Carmen, ya falta poco para que vea a mi hijo resucitado, ¿verdad? Sueño con él todas las noches. Tuve que disculparme y ir al baño para llorar en silencio. Los estudios bíblicos se convirtieron en sesiones de tortura autoimpuesta. Margarita, la estudiante de psicología que había despertado mis primeras dudas, había dejado de estudiar, encontré muchas inconsistencias. Carmen me había dicho por teléfono, no puedo seguir. Parte de mí se alegraba de que hubiera escapado, pero otra parte se sentía fracasada como maestra, en las reuniones del Salón del Reino. Desarrollé una técnica para sobrevivir, desconectaba mentalmente. Llevaba siempre una libreta y fingía tomar notas, pero en realidad escribía listas de compras o dibujaba formas sin sentido. Cuando me preguntaban algo, respondía con frases hechas que sabía de memoria. Las noches eran las peores. Me acostaba a las 10, pero no lograba dormir hasta las 3 o 4 de la mañana. Mi mente no paraba de procesar toda la información que había descubierto. Era como tener un televisor encendido en el cerebro las 24 horas. Comencé a tener ataques de pánico. El primero me dio mientras predicaba en un edificio del centro. Subía por las escaleras hacia el 5.º piso cuando de repente sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. No podía respirar. Tuve que sentarme en los escalones y decirle a mi compañera de predicación que me sentía enferma. ¿Sabéis lo que es vivir una mentira las 24 horas del día? Fingir ser alguien que ya no sois. Dejad un corazón si habéis vivido esa agonía. Necesito sentir que no estoy sola en este dolor para septiembre de 2008. Ya tenía claro que no podía continuar. Pero salir de los testigos de Jehová no. Es como cambiar de trabajo o mudarse de ciudad. Es como escapar de un país totalitario, donde todos tus seres queridos se quedan atrás. Sabía que, si expresaba mis dudas abiertamente, me formarían un comité judicial. 3 ancianos me interrogarían durante horas, tratando de recuperarme o de encontrar razones para excomulgarme. Si me expulsaban, perdería automáticamente el contacto con todos mis amigos testigos. Era la muerte social completa. Comencé a planear mi salida estratégicamente como un prisionero planeando su fuga. Primero, disminuí gradualmente mis horas de servicio de campo. De 70 horas mensuales, bajé a 60, luego a 50. Cuando me preguntaban, decía que tenía problemas de salud, lo cual no era del todo mentira, porque el estrés me estaba enfermando. Físicamente. Dejé de participar activamente en las reuniones. Antes levantaba la mano para contestar constantemente. Ahora me quedaba callada, mirando hacia abajo. Carmen parece desanimada. Escuché que comentaba la hermana García. Tal vez necesita ayuda espiritual. El hermano Rodríguez, el anciano, con quien había intentado hablar meses atrás, se acercó después de una reunión. Carmen, hija, te veo muy callada últimamente. ¿Todo bien en casa? Su preocupación parecía genuina. Y por un momento, sentí ganas de contarle todo, pero sabía que sería mi sentencia de muerte espiritual. Solo estoy pasando por una etapa difícil, hermano. Le respondí, pero Jehová me ayudará a superarla. Las palabras me sabían a ceniza en la boca. Ya no creía en Jehová, al menos, no en la versión que me habían enseñado los testigos. Comencé a buscar trabajo de tiempo completo. Durante años había mantenido solo trabajos de medio tiempo para dedicar más horas a la predicación. Ahora necesitaba una excusa válida. Para alejarse gradualmente de las actividades congregacionales, encontré un empleo como secretaria en una empresa de contabilidad. El horario era de 8 de la mañana a 6 de la tarde, lo que me daba la excusa perfecta para faltar a las reuniones entre semana. Lo siento, hermano. Le dije al anciano encargado de las asignaciones, el nuevo trabajo no me permite llegar puntual a las reuniones del jueves. Era mentira. Podría haber llegado si hubiera querido, pero necesitaba pretextos para irme alejando sin levantar sospechas inmediatamente. ¿Habéis tenido que planear alguna vez una salida estratégica de una situación tóxica?
Octubre de 2008 fue el mes de las despedidas silenciosas. Tenía que terminar mis estudios bíblicos sin despertar sospechas. Como un médico que retira gradualmente un tratamiento para no causar shock al paciente, el primer estudio que cancelé fue con María Elena, una señora de 45 años que trabajaba como empleada doméstica. Llevábamos estudiando 8 meses y ella ya había asistido a varias reuniones. Un martes por la tarde, sentadas en su pequeña sala, rodeadas del olor a incienso y con imágenes de la Virgen en las paredes, le dije: María Elena, querida, creo que ya no voy a poder continuar con nuestro estudio bíblico. Ella me miró con sorpresa y tristeza. ¿Por qué, hermana Carmen? ¿Hice algo malo? Mi corazón se partió en dos. No, no. Para nada. Es solo que mi nuevo trabajo me tiene muy ocupada. Mentí. Le mentí a una mujer buena que confiaba en mí, que había comenzado a cambiar su vida entera basándose en lo que yo le había enseñado. Pero otro hermano puede continuar estudiando con usted, agregué rápidamente. Ella sintió, pero vi la confusión en sus ojos cuando me fui de su casa esa tarde. Lloré en el bus durante todo el trayecto, no solo por María Elena, sino por todas las personas cuyas vidas había alterado con doctrinas falsas. ¿Cuántas familias había separado, enseñando que los mundanos eran mala asociación? ¿Cuántos jóvenes habían dejado la universidad siguiendo el consejo de que este sistema de cosas está en sus últimos días? El estudio más difícil de terminar fue con Rosa. Mi dulce Rosa de 60 años que soñaba con ver resucitar a su hijo. Había progresado tanto. Ya se había bautizado hacía 3 meses. Era oficialmente una testiga de Jehová y yo me sentía responsable de haberla metido en esa trampa. Rosa, le dije una tarde en su cocina mientras preparaba agua de panela con canela: creo que usted ya no me necesita. Ya conoce bien la Biblia, ya está bautizada. Ella se quedó callada un momento largo. Luego me tomó las manos con sus manos arrugadas y calientes. Hermana Carmen, ¿está usted bien? La veo diferente últimamente, como triste. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Rosa, con su corazón sencillo, había notado lo que los ancianos espirituales no habían visto. Estoy bien, Rosa, solo, cansada. Ella me abrazó. Un abrazo largo, de madre a hija. Usted me enseñó a conocer a Jehová. Me susurró al oído. Siempre le estaré agradecida. Salí de su casa corriendo. No pude más. Llegué a mi apartamento y grité hasta quedarme sin voz. Grité de rabia, de culpa, de impotencia. ¿Cómo iba a decirle a Rosa que todo lo que le había enseñado era una manipulación? ¿Cómo iba a destruir su esperanza de ver a su hijo resucitado? ¿Habéis tenido que mentir para proteger a alguien de una verdad dolorosa? ¿Habéis cargado con la culpa de haber dañado a personas inocentes sin querer? Vuestros corazones en los comentarios me dan fuerzas. Noviembre llegó con las primeras lluvias intensas de la temporada bogotana. Era como si el cielo llorara por mí. Porque yo ya no tenía más lágrimas que derramar. La presión interna había llegado a un punto insostenible. Necesitaba contarle a alguien lo que había descubierto, pero ¿a quién? Todos mis amigos cercanos eran testigos de Jehová. Mi vida social entera giraba alrededor del salón del reino. No tenía amigos mundanos, nos habían enseñado que la amistad con el mundo era enemistad con Dios. Estaba completamente aislada, rodeada de personas que me querían, pero que me rechazarían instantáneamente si supieran lo que pensaba realmente. Una noche, después de una reunión particularmente hipócrita, donde habían hablado sobre la importancia de la honestidad, no pude más. Llamé a mi prima Leticia, la única persona en mi familia que nunca se había hecho testigo de Jehová. Leti, le dije por teléfono, con voz quebrada: necesito hablar contigo. Es urgente. Ella vivía en Medellín. Pero esa misma noche tomó un vuelo a Bogotá. Cuando llegó a mi apartamento a las 11 de la noche y me vio, supo inmediatamente que algo terrible estaba pasando. Carmen, pareces un fantasma. ¿Qué te está pasando? Me senté en el sofá y comencé a contarle todo. Le hablé de las profecías falsas, de las doctrinas cambiantes, de los encubrimientos de abusos sexuales, de mi crisis de fe. Hablé durante 4 horas sin parar. Leticia me escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, agarrándome la mano cuando me quebraba. Al final, cuando terminé mi confesión, ella me dijo algo que nunca olvidaré: Carmen, yo llevaba años esperando esta conversación. Sabía que algún día te darías cuenta. ¿Sabías qué? Pregunté confundida. Que estabas en una secta. Toda la familia lo sabíamos. Pero nadie se atrevía a decírtelo porque sabíamos que nos cortarías el contacto. Durante 15 años te vimos cambiar. Dejaste de ser tú misma para convertirte en un robot que repetía frases de revistas. Sus palabras fueron devastadoras y liberadoras a la vez. Devastadoras porque confirmaban que había perdido 15 años de mi vida. Liberadoras porque finalmente alguien entendía mi dolor. ¿Qué voy a hacer ahora, Leti? Le pregunté entre sollozos. Si me salgo, pierdo a todos mis amigos.
Si me quedo, me vuelvo loca. Ella me abrazó fuerte. Vas a recuperar tu vida, prima. Va a doler, va a ser difícil, pero vas a ser libre. Y nosotros, tu familia verdadera, estaremos aquí para apoyarte. Esa noche dormí por primera vez en meses sin pesadillas. Tenía una aliada. Ya no estaba completamente sola. ¿Habéis tenido alguna vez a alguien que os escuchara sin juzgar? Una persona que os diera fuerzas cuando creíais que no podíais más. Contadme de esa persona especial en vuestra vida. El domingo 7 de diciembre de 2008 fue el último día que puse los pies en un salón del reino como creyente. Sabía que sería la última vez. Aunque nadie más lo sabía. Era como asistir a mi propio funeral. Me levanté temprano, como siempre. Preparé mi café colombiano. Abrí mi Biblia para hacer el estudio personal que ya no tenía sentido para mí, pero necesitaba mantener las apariencias hasta el final. Me vestí con mi falda azul oscura hasta la rodilla, mi blusa blanca abotonada hasta el cuello, mis zapatos negros de tacón bajo, el uniforme de una testiga de Jehová exemplar. En el espejo me vi por última vez como la hermana Carmen, pálida, ojerosa, pero aún con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años. Adiós, le dije a mi reflejo. Adiós, Carmen la pionera. Hola, Carmen la mujer libre. Llegué al salón del reino 5 minutos antes de las 10, como era mi costumbre. Me senté en mi lugar habitual, tercera fila. Lado izquierdo. A mi derecha se sentó la hermana Lucía, dulce e inocente. A mi izquierda, el hermano Martínez con su esposa y sus 2 hijos pequeños. Miré a las 150 personas que llenaban el salón. Cada rostro era familiar. Conocía sus nombres, sus historias, sus luchas. La hermana González, viuda de 70 años que gastaba su pensión completa en la obra del reino. El hermano Ramírez, que había dejado la universidad para ser pionero. Los niños Silva, de 8 y 10 años, que nunca habían celebrado un cumpleaños. Todas estas personas sinceras, buenas, que habían entregado sus vidas a una organización que les mentía constantemente. Y yo había sido parte de esa mentira durante 15 años. La charla principal fue sobre la lealtad a la organización de Jehová. El orador citaba Hebreos las 13 y 17, sed obedientes a los que llevan la delantera entre vosotros y sed sumisos. Cada palabra era como una puñalada, obediencia ciega, sumisión total, prohibición de pensar. Durante la atalaya, cuando preguntaron sobre el párrafo 12, levanté la mano por última vez. La organización de Jehová nos protege del pensamiento independiente, que puede llevarnos por caminos peligrosos, recité mecánicamente. Varias personas asintieron aprobadoramente. Si supieran que quien estaba hablando ya había tomado el camino peligroso. Al final de la reunión, como era costumbre, varios hermanos se acercaron a saludar. Carmen, que tengas una buena semana en el servicio, me dijo la hermana Lucía. Gracias, igualmente. Respondí. Sabía que era la última vez que la vería. Salí del salón del reino, caminando lentamente. En la puerta me volteé una vez más. Ahí estaba mi vida de los últimos 15 años. Mis amigos. Mi identidad, mi propósito. Todo lo que había sido como mujer adulta quedaba atrás en ese edificio gris. Caminé hasta la parada del bus, llorando en silencio. Una ancianita me preguntó si estaba bien. Sí. Le dije. Solo me estoy despidiendo de algo. ¿Habéis tenido un momento de antes y después en vuestra vida? Un día que sabíais que, después de eso nada sería igual. Contadme de ese día que os cambió para siempre. Los siguientes 3 meses fueron de desaparición gradual, como un fantasma que se va desvaneciendo poco a poco hasta volverse invisible. No podía salir abruptamente de la organización porque eso habría causado un escándalo y me habrían formado un comité judicial inmediatamente. Desarrollé lo que ahora sé que se llama fading del desvanecimiento gradual. Primero dejé de asistir a las reuniones de entre semana. El trabajo me tiene muy ocupada, decía cuando me preguntaban. Luego comencé a faltar a algunas reuniones dominicales. Me siento un poco enferma, mentía. El servicio de campo fue lo más difícil de abandonar. Era mi identidad principal durante 15 años. Carmen la pionera. Así me conocían todos. Bajé de 70 horas mensuales a 50, luego a 30, después a 15. Cada mes inventaba nuevas excusas. Hermana Carmen, me dijo el superintendente de servicio en enero de 2009. Hemos notado que sus horas han disminuido considerablemente. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudarla? Su preocupación era genuina, lo cual hacía todo más doloroso. Solo estoy pasando por una etapa difícil, hermano. Respondí, pero Jehová me ayudará a superarla. Esas frases hechas eran mi escudo, palabras piadosas que impedían que hicieran más preguntas. En febrero dejé oficialmente de ser pionera regular. Fue como renunciar a mi propia identidad. El superintendente de circuito quiso hablar conmigo personalmente. Carmen, usted ha sido un ejemplo para toda la congregación.
¿Estás segura de que quiere dejar el servicio de tiempo completo? Es solo temporal, mentí. Cuando se estabilice mi situación económica, volveré a ser pionera. Él me dio una palmadita paternal en el hombro. Jehová bendice a quienes se sacrifican por él. Me dijo. Si supiera que yo ya no creía en Jehová, al menos no en la versión que él conocía. Las llamadas comenzaron en marzo. Carmen, te hemos extrañado en las reuniones. Carmen, ¿necesitas ayuda con algo? Carmen. El hermano anciano quiere hablar contigo. Cada llamada era una presión más sobre mi pecho. Cambié mi número de teléfono y les dije que había sido por problemas con la compañía telefónica. Necesitaba espacio, necesitaba silencio, necesitaba tiempo para sanar. ¿Habéis tenido que alejarse gradualmente de personas o situaciones que os lastimaban? ¿Sabéis lo que es fingir que todo está normal mientras planificáis vuestra escapada? Dejad un corazón, si entendéis esta lucha. Mayo de 2009 marcó el final de mi desvanecimiento gradual. Ya no asistía a ninguna reunión, no participaba en el servicio de campo. Había cortado el contacto con casi todos los hermanos. Oficialmente, todavía era una testiga de Jehová, inactiva, pero en la práctica, ya era libre. La libertad era aterradora, queridos míos. Después de 15 años de que otros pensaran por mí, de seguir reglas estrictas para cada aspecto de mi vida, de repente me encontré sin manual de instrucciones para vivir. ¿Qué se supone que haga un domingo por la mañana si no es ir al salón del reino? Durante 3 domingos consecutivos me quedé en pijama hasta el mediodía, sintiéndome culpable por no estar predicando de casa en casa. Era absurdo, ya no creía en esa doctrina. Pero los condicionamientos estaban muy profundos. Tenía que reaprender a vivir. Cosas simples que las personas mundanas daban por sentado. Como celebrar mi cumpleaños. El 15 de mayo cumplí 38 años. Mi prima Leticia vino desde Medellín con un pastel de chocolate y velas. Sopla y pidió un deseo. Me dijo sonriendo. Me quedé paralizada mirando las velas. Durante 38 años, nunca había celebrado un cumpleaños. Los testigos de Jehová lo prohíben, porque consideran que es de origen pagano. No sé cómo se hace, le dije a Leticia, sintiéndome como una niña pequeña. Solo piensa en algo que quieras mucho y sopla. Me explicó con paciencia infinita. Cerré los ojos y pedí que encuentre la paz. Que pueda perdonarme por haber sido parte de esto. Soplé las velas y lloré de felicidad y tristeza al mismo tiempo. Los primeros meses fueron una montaña rusa emocional. Algunos días me despertaba sintiendo una libertad increíble. Podía leer cualquier libro, ver cualquier película, tener conversaciones sobre cualquier tema, sin preocuparme de que fueran apropiados para un cristiano. Pero otros días, la culpa y el miedo me paralizaban. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si realmente existía un Armagedón próximo y yo iba a morir por haber abandonado la verdad? Los condicionamientos de 15 años no se borran de un día para otro. Comencé terapia psicológica. La doctora Martínez era una mujer de 50 años con experiencia tratando exmiembros de grupos de control mental. Carmen me dijo en nuestra primera sesión. Usted no está loca. Está recuperándose del trauma de haber sido manipulada psicológicamente durante años. Sus palabras fueron como medicina para mi alma. Finalmente alguien con conocimiento profesional me confirmaba que lo que había vivido era real, que mi dolor era válido. ¿Habéis sentido alguna vez que tenéis que reaprender a vivir? ¿Que la libertad puede dar más miedo que la prisión? Contadme cómo habéis superado esos miedos. La factura por despertar de la ilusión llegó en junio de 2009 y fue más alta de lo que jamás imaginé. No solo había perdido mi identidad religiosa y mis amistades, también había perdido la relación con mi hermana menor, Patricia, que seguía siendo testiga de Jehová activa. Patricia era 5 años menor que yo. La había introducido yo misma en la organización cuando ella tenía apenas 16 años. Durante años fuimos el dúo perfecto, las hermanas Morales, pioneras ejemplares, las que siempre comentaban en las reuniones. Las que nunca faltaban al servicio de campo. Cuando comencé mi desvanecimiento gradual, ella fue la primera en notar que algo estaba mal. Carmen, ¿qué te pasa? Ya no eres la misma, me preguntó una tarde cuando fue a visitarla a su apartamento en el norte de Bogotá. Miré a mi hermana menor. A esa mujer de 33 años que había moldeado con mis propias manos, según las doctrinas de los testigos. Llevaba su cabello largo y recogido, su vestido modesto hasta la rodilla, su sonrisa dulce pero preocupada. Era como mirarme a mí misma 15 años atrás. Petty, le dije usando el diminutivo cariñoso que solo yo usaba. He estado investigando algunas cosas sobre la organización. No pude terminar la frase. Ella se levantó del sofá como si hubiera visto una serpiente. ¿Qué tipo de investigación, Carmen? Su voz cambió completamente. Ya no era mi hermana menor. Era una testigo de Jehová interrogando a una posible apóstata.
Le conté algunas de las cosas que había descubierto, las profecías falsas, los cambios doctrinales, las inconsistencias. Con cada palabra que pronunciaba, veía cómo su rostro se endurecía más. Carmen me interrumpió bruscamente. Eso es pensamiento apóstata. Satanás te está engañando. Necesitas hablar con los ancianos inmediatamente. No, Petty. Necesitas escucharme. Por favor, investiga por ti misma. Mira las publicaciones antiguas. Verifica las fechas. Le supliqué con lágrimas en los ojos. Ella se paró y caminó hacia la puerta. No voy a escuchar ni una palabra más de propaganda apóstata. O vuelves a la verdad. O no quiero verte más. Esas fueron las últimas palabras que mi hermana menor me dirigió. Desde ese día, cada vez que intenté llamarla, me colgaba el teléfono. Cuando fui a buscarla a su apartamento, no me abrió la puerta. Había muerto para ella. La organización había logrado algo que ni la distancia ni los años habían conseguido. Separar a dos hermanas que se amaban profundamente. Patricia había elegido la lealtad ciega a una organización sobre el amor hacia su propia sangre. Habéis perdido familia por defender vuestra ¿verdad? ¿Sabéis lo que es que las personas que más amáis os rechacen por pensar diferente? Vuestro apoyo en los comentarios es mi consuelo. El 2010 llegó como una promesa de renovación total. Llevaba casi un año completamente fuera de la organización. Y aunque el dolor por las pérdidas seguía siendo intenso, comenzaba a descubrir quién era yo realmente, sin las reglas y restricciones de los testigos de Jehová. Por primera vez en mi vida adulta podía tomar mis propias decisiones sin consultar publicaciones religiosas. ¿Quería cortarme el cabello corto? Lo hacía. ¿Quería usar pantalones en lugar de faldas? Los usaba. ¿Quería leer libros de filosofía o ciencia? Los leía sin culpa. Me inscribí en clases de salsa en una academia del centro de Bogotá. Durante años había escuchado que el baile era sensual y por tanto inapropiado para los cristianos. ¡Qué absurdo! Descubrí que tenía talento natural para el baile. Que mi cuerpo sabía moverse al ritmo de la música como si hubiera estado esperando 40 años para liberarse. Carmen, eres una bailarina natural, me gritaba Miguel, mi instructor, un hombre alegre de 45 años que se convirtió en mi primer amigo verdaderamente incondicional después de salir de la organización. No me juzgaba por mi pasado. No trataba de recuperarme espiritualmente, simplemente me aceptaba como era. Comencé a reconstruir mi identidad desde cero. ¿Qué me gustaba realmente? ¿Cuáles eran mis opiniones políticas? ¿En qué creía ahora? Durante 15 años había usado las respuestas prefabricadas de la organización para todo. Ahora tenía que encontrar mis propias respuestas. Descubrí que me encantaba la música clásica, algo que había evitado porque algunos compositores habían escrito piezas religiosas para la Iglesia Católica. Me enamoré de Vivaldi, de Bach, de Mozart. Pasaba horas escuchando conciertos en YouTube. Llorando de emoción por tanta belleza que me había perdido, volví a estudiar. Me inscribí en un curso nocturno de psicología social en la Universidad Nacional. Quería entender cómo funcionan los grupos de control mental. Cómo las personas inteligentes y bien intencionadas pueden ser manipuladas tan fácilmente. La primera noche de clases me temblaban las piernas. Llevaba años sin estar en un ambiente académico. Los estudios superiores distraen de las cosas espirituales. Nos habían enseñado otro control más que habían ejercido sobre nuestras mentes. Mi profesora, la doctora Ramírez, era una mujer brillante que se especializaba en psicología de grupos. En su primera clase dijo algo que me marcó para siempre: las sectas no reclutan a personas débiles o tontas. Reclutan a personas inteligentes, ideales, que buscan propósito y comunidad. Por primera vez entendí que no había sido estúpida por haberme quedado 15 años en esa organización. Había sido víctima de técnicas de manipulación psicológica muy sofisticadas. Desarrolladas durante más de un siglo, comencé a hacer amistades nuevas. Personas que no sabían nada de mi pasado religioso, que me conocieron como Carmen la estudiante, Carmen la bailarina, Carmen la mujer libre. Era refrescante no tener que explicar constantemente por qué no había celebrado cumpleaños o por qué no conocía ciertas referencias culturales básicas, pero también conocía otros ex testigos de Jehová. A través de Internet encontré grupos de apoyo donde compartíamos nuestras experiencias. No estaba sola. Había miles de personas en el mundo que habían pasado por lo mismo que yo. En marzo de 2011, cuando llevaba 2 años fuera de la organización, sucedió algo que nunca esperé. Me enamoré, y no de cualquier persona, sino de alguien que también había pasado por el mismo infierno que yo. Su nombre era Daniel. Tenía 41 años, era ingeniero civil, y había sido testigo de Jehová durante 20 años. Lo conocí en un grupo de apoyo para exmiembros que se reunía los sábados por la tarde en una cafetería del Zona Rosa.
La primera vez que lo vi, estaba contando su historia con una voz quebrada pero firme. Perdí a mis 3 hijos cuando me expulsaron, decía. Mi ex esposa se quedó en la organización y me impidió verlos. Hace 5 años que no sé nada de ellos. Su dolor era tan profundo, tan similar al mío, que sentí una conexión inmediata. Después de la reunión, nos quedamos hablando hasta que cerraron la cafetería. Carmen, me dijo mientras caminábamos por la calle. Es la primera vez en años que hablo con alguien que realmente entiende. Daniel me enseñó que era posible amar de nuevo. No con la condición de que compartiera las mismas creencias religiosas. No con la amenaza de la expulsión, si no cumplía ciertos requisitos. Amor libre, adulto, basado en compatibilidad real y respeto mutuo. Nuestro primer beso fue en el Parque Simón Bolívar, bajo un árbol de teiba. Mientras los niños jugaban fútbol cerca de nosotros. Tenía 42 años y sentía que estaba teniendo mi primer beso verdadero. Todo lo anterior había estado contaminado por la culpa y las reglas religiosas. ¿No te sientes culpable?, le pregunté esa noche. En la organización, cualquier intimidad antes del matrimonio era pecado mortal. Carmen me respondió acariciándome el rostro. La culpa es una herramienta de control. Ya no vamos a permitir que nos controlen más. Con Daniel aprendí a vivir en el presente, a disfrutar de los pequeños placeres sin pensar si eran apropiados para un cristiano. Desayunar en la cama los domingos. Ir al cine a ver películas que antes estaban prohibidas. Viajar sin pedir permiso a ningún comité de ancianos. Un año después, nos fuimos a vivir juntos. Algo que hubiera sido escandaloso en mi vida anterior. Ahora era simplemente 2 adultos que se amaban y querían compartir sus vidas. ¿Habéis encontrado el amor después de salir de una situación tóxica? ¿Sabéis lo que es amar sin miedo, sin condiciones? Sin culpa. Dejad un corazón si conocéis esa libertad, pero la vida no es un cuento de hadas. Queridos míos, en 2012, cuando creía que había dejado todo mi pasado atrás, los fantasmas regresaron de la manera más inesperada. Una tarde de octubre, mientras compraba verduras en el mercado de Palo Quemao. Escuché una voz familiar a mis espaldas. Carmen Morales. Me volteé y mi corazón se detuvo. Era Rosa. Mi Rosa, la señora de 60 años, a quien había estudiado la Biblia, la que soñaba con ver resucitar a su hijo. Pero ya no era la misma mujer dulce que recordaba. Estaba más delgada, más vieja. Con una tristeza profunda en los ojos. Hola, Rosa, logré decir con voz temblorosa. Carmen, hijita, ¿dónde has estado? Te hemos buscado tanto. Su voz era de reproche mezclado con dolor. Cuando desapareciste así, sin decir nada. Pensamos que te había pasado algo terrible. No sabía qué responder. ¿Cómo explicarle que había descubierto que todo lo que le había enseñado era mentira? ¿Cómo decirle que había destruido su vida sin querer? Rosa, yo tuve que alejarme por motivos personales, murmuré. Pero Carmen, tú me enseñaste la verdad. Me dijiste que iba a ver a mi hijo Carlitos en el paraíso. Ya no crecen. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Esa pregunta me destrozó. ¿Cómo iba a quitarle la única esperanza que tenía? Rosa había perdido a su hijo en un accidente de moto cuando tenía 25 años. La esperanza de la resurrección era lo único que la mantenía viva. Rosa, comencé. Pero no pude continuar. Vi en sus ojos toda la fe que yo había construido, con mis enseñanzas. Fe falsa, pero que le daba sentido a su existencia. Te volviste apóstata. Carmen, la palabra salió de su boca como una bofetada. Los hermanos dijeron que tal vez te habías vuelto apóstata, que por eso desapareciste. No, respondí. Simplemente la abracé. Un abrazo largo, doloroso, que sabía que sería el último. Rosa, te deseo lo mejor, le susurré al oído, eres una mujer buena. Mereces ser feliz. Me alejé rápidamente, dejándola ahí parada entre los puestos de verduras. Confundida y dolida, corrí hasta mi carro y lloré durante 1 hora. Esa noche no pude dormir. La culpa regresó con toda su fuerza. ¿Tenía derecho a despertar si eso significaba destruir la esperanza de personas inocentes? ¿Era egoísta buscar mi libertad a costa del dolor de otros? Daniel me encontró llorando en la cocina a las 3 de la mañana. No es tu culpa, Carmen. Me dijo abrazándome. Tú también fuiste víctima. No puedes cargar con la responsabilidad de toda una organización. Pero el encuentro con Rosa me marcó profundamente. Me hizo entender que las consecuencias de despertar no eran solo personales. Había un costo colectivo. Un dolor compartido que se extendía como ondas en un lago. El encuentro con Rosa despertó en mí algo inesperado, la necesidad urgente de advertir a otros. Si yo había logrado escapar de la manipulación, tal vez podía ayudar a que otras personas no pasaran por lo mismo. En 2013 comencé a escribir un blog llamado Despertar del Sueño.
Contaba mi historia, compartía documentos históricos de la organización. Explicaba las técnicas de control mental que había identificado. Escribía por las noches, después de llegar del trabajo, con una pasión que no había sentido desde mis días de pionera. Los primeros meses fueron duros. Recibía mensajes de odio de testigos activos que habían encontrado mi página. Apóstata mentirosa, Satanás te está usando, vas a morir en Armagedón. Cada mensaje era una puñalada. Pero también una confirmación de que estaba tocando fibras sensibles. Pero también llegaron otros mensajes. Mensajes de personas que estaban despertando, que habían encontrado mi blog en medio de sus propias crisis de fe. Carmen. Me escribió una mujer desde Medellín, llevo leyendo tu blog toda la noche. Siento que estás contando mi propia historia. Tengo 32 años, soy pionera hace 8 años. Y últimamente tengo dudas terribles. ¿Podrías ayudarme? Esos mensajes me dieron propósito renovado. Cada persona que lograba despertar hacía que todo mi dolor tuviera sentido. Era como si mi sufrimiento de 15 años hubiera sido necesario para poder ayudar a otros. Creé un grupo de WhatsApp secreto para ex testigos y personas con dudas. Al principio éramos 5. En 6 meses ya éramos 30. En un año, 100 personas de toda Colombia compartiendo experiencias, documentos, apoyo emocional. Carmen. Eres como una madre para todos nosotros, me escribió Andrés, un joven de 24 años que había dejado de ser anciano después de leer mi blog. Nos das el valor que necesitamos para ser libres. Organicé encuentros presenciales en Bogotá. Nos reuníamos en cafeterías, en parques, en casas particulares. Era hermoso ver cómo personas que habían perdido a sus familias biológicas formaban una nueva familia de supervivientes. Pero esta misión también tenía un costo personal. Vivía constantemente en el modo activista, investigando, escribiendo, respondiendo mensajes. Daniel me decía que me estaba obsesionando, que necesitaba encontrar balance. Carmen. Ya no eres testigo de Jehová, pero sigues viviendo como si toda tu vida girara alrededor de esa organización, me dijo una noche. Necesitas hacer el duelo completo y seguir adelante. Tenía razón. Pero no podía parar. Cada día llegaban nuevos testimonios de personas que necesitaban ayuda. ¿Cómo iba a abandonarlas? En febrero de 2014 sucedió algo que nunca pensé que fuera posible. Mi hermana Patricia me buscó. Después de 5 años de silencio total, recibí un mensaje de ella en Facebook. Carmen. Necesito hablar contigo. Es urgente. Mi primer instinto fue desconfiar. En el mundo de los ex testigos. Sabíamos que la organización a veces usaba a familiares para intentar recuperar a los apóstatas. Pero algo en el tono de su mensaje me hizo pensar que era diferente. Nos encontramos en un café del Centro Comercial Andino, territorio neutral. Cuando la vi llegar, casi no la reconocí. Patricia, mi hermana menor, que siempre había sido la testigo perfecta, lucía demacrada, nerviosa. Vestida de forma menos conservadora de lo usual. Carmen, me dijo sin preámbulos después de sentarse, creo que tienes razón. Creo que todo es mentira. Me quedé en shock. Durante 5 años había fantaseado con este momento, pero ahora que estaba sucediendo, no sabía cómo reaccionar. ¿Qué pasó? Betty, le pregunté con voz suave. Y entonces me contó una historia que me partió el corazón. Su esposo, Miguel, había sido acusado de abuso sexual infantil por una niña de la congregación. La niña había reunido valor para contarle a sus padres, los padres habían ido a los ancianos. ¿Sabes qué hicieron los ancianos? Carmen, su voz temblaba de rabia. Aplicaron la regla de los 2 testigos. Como no había otro testigo del abuso, dijeron que no podían hacer nada. Es más, regañaron a los padres por calumniar a un hermano. La niña y su familia terminaron siendo expulsados por causar divisiones en la congregación. Miguel siguió siendo un miembro en buena posición, incluso fue nombrado siervo ministerial 6 meses después. Ese día me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Continuó Patricia, comencé a investigar en internet, encontré tu blog su quebró. Carmen, perdóname. Perdóname por haberte rechazado. Tenías razón. La abracé y lloramos juntas durante 1 hora en medio del café. Mi hermana había regresado. No solo como familiar, sino como compañera de lucha. Había perdido 5 años de nuestra relación. Pero la había recuperado. ¿Qué vas a hacer? Ahora, le pregunté. Lo mismo que tú hiciste, desvanecerme gradualmente. Miguel ya sospecha que algo pasa. Pero necesito tiempo para planear mi salida. Su secó las lágrimas. ¿Me ayudarás? Por supuesto que la ayudaría. Era mi hermana. Era mi responsabilidad protegerla. Como debería haber hecho desde el principio. Los siguientes meses acompañé a Patricia en su proceso de despertar. Era doloroso verla pasar por las mismas etapas que yo había vivido. Negación, ira, bargaining, depresión, aceptación. Pero también era hermoso verla renacer como persona libre.
¿Habéis tenido la bendición de recuperar a un ser querido que habíais perdido? ¿Sabéis lo que es volver a abrazar a alguien que creíais perdido para siempre? Contadme esas historias de reencuentro. En agosto de 2014, después de 6 años de estar oficialmente inactiva pero técnicamente aún siendo testigo de Jehová, recibí una visita que sabía que llegaría tarde o temprano. Eran las 7 de la noche cuando sonó el timbre de mi apartamento. Por la mirilla había 2 hombres en trajes oscuros. El hermano Rodríguez, el anciano paternal que conocía desde mis primeros días como testigo, y el hermano Pérez, un anciano más joven y estricto. Carmen, dijo el hermano Rodríguez cuando abrí la puerta, necesitamos hablar contigo. Hemos recibido informes preocupantes. Sabía que este momento llegaría. Mi blog había crecido tanto que era imposible que la organización no se enterara. Probablemente algún testigo activo había reconocido mi historia y había reportado a los ancianos que Carmen Morales era una apóstata activa. Los invité a pasar, más por curiosidad que por cortesía. Quería ver cómo iban a intentar recuperarme o si venían directamente a formar el comité judicial. Carmen, comenzó el hermano Pérez con tono severo, hemos sabido que tienes un sitio web donde escribes cosas muy graves contra la organización de Jehová. No escribo contra Jehová. Respondí calmadamente. Escribo sobre las inconsistencias doctrinales y los abusos de poder de una organización humana. El hermano Rodríguez intentó un enfoque más suave, hija. Entendemos que hayas pasado por dificultades, pero Satanás aprovecha nuestros momentos de debilidad para alejarnos de la verdad. Hermano Rodríguez, lo interrumpí, durante 15 años fui pionera. Conozco cada doctrina, cada explicación, cada justificación. No estoy siendo engañada por Satanás. He despertado. Los siguientes 2 horas fueron una batalla intelectual intensa. Ellos citaban versículos bíblicos, yo citaba contradicciones doctrinales. Ellos hablaban de luz progresiva, yo mostraba profecías falsas. Ellos mencionaban la organización de Jehová. Yo preguntaba por qué Jehová permitía que su organización encubriera pedófilos. Carmen, dijo finalmente el hermano Pérez, es evidente que tienes una actitud apóstata. Te damos una semana para que cierres ese blog y te arrepientas públicamente. Si no lo haces, tendremos que formar un comité judicial. Me reí, literalmente me reí. Hermanos, háganlo. Formen su comité. Me van a expulsar de todas formas porque jamás voy a volver a ser parte de esta mentira. Se levantaron indignados. Carmen Morales, declaró solemnemente el hermano Pérez, quedas marcada como apóstata. Se formará un comité judicial la próxima semana. Perfecto, les respondí mientras los acompañaba a la puerta. Finalmente podré ser libre oficialmente. Cuando se fueron, llamé a Daniel y a Patricia. Ya está, les dije. Su acabó la vida a medias. Van a expulsarme oficialmente por primera vez en años. Me sentí completamente en paz. El comité judicial se realizó el martes 15 de septiembre de 2014 a las 7 de la noche. En el Salón del Reino, donde había pasado 15 años de mi vida. Decidí asistir no para defenderme, sino para cerrar el círculo completamente. Entré al mismo salón, donde había comentado miles de veces, donde había llorado de emoción durante las canciones, donde había creído fervientemente que estaba en la verdad. Ahora lo veía con ojos completamente diferentes, un lugar diseñado para el control mental masivo. Los 3 ancianos estaban sentados detrás de una mesa como jueces. El hermano Rodríguez, el hermano Pérez y el hermano Silva, el superintendente de la congregación. Yo me senté frente a ellos, calmada y decidida. Carmen Esperanza Morales, comenzó el hermano Silva con voz solemne. Este comité judicial se ha formado por acusaciones de apostasía. ¿Reconoces haber escrito material que contradice las enseñanzas de la organización de Jehová? Reconozco haber escrito la verdad sobre las inconsistencias doctrinales de esta organización, respondí claramente. Durante la siguiente hora, me hicieron preguntas que pretendían ser teológicas pero que en realidad eran interrogatorio de lealtad. ¿Creía que la organización era el esclavo fiel y discreto? ¿Aceptaba que los ancianos eran nombrados por Espíritu Santo? ¿Estaba dispuesta a cerrar mi blog y arrepentirme públicamente? A cada pregunta respondí con honestidad absoluta. No, no creía en nada de eso. Sí, consideraba que era una organización de control mental. No, jamás me arrepentiría de haber despertado. Carmen, me dijo el hermano Rodríguez con voz triste. Fuiste como una hija para mí. Me duele verte así. A mí me duele verlo a usted defendiendo una organización que protege pedófilos y destruye familias, le respondí. Pero respeto su derecho a creer lo que quiera creer, al final. Me pidieron que saliera mientras deliberaban. Esperé 15 minutos en el estacionamiento, respirando el aire nocturno de Bogotá, sintiendo que cada minuto que pasaba era un minuto más cerca de la libertad absoluta. Cuando me llamaron de vuelta, el hermano Silva leyó el veredicto, Carmen Esperanza Morales, por apostasía y por negarte a arrepentirte.
quedas expulsada de la congregación de los testigos de Jehová. Se anunciará públicamente el próximo domingo. Perfecto. Respondí levantándome. Gracias por liberarme oficialmente. Salí del salón del reino por última vez. En la puerta me volteé y miré el edificio que había sido mi segunda casa durante 15 años. Ya. No sentía nostalgia, ni dolor, ni rabia. Sentía libertad pura. ¿Habéis tenido un momento donde oficialmente se cerraba un capítulo de vuestra vida? ¿Donde finalmente erais libres de un peso que cargabais hace años? Celebrad conmigo en los comentarios. En 2017, 3 años después de mi expulsión oficial, algo increíble sucedió. Estaba en el supermercado Éxito del Centro Andino cuando escuché mi nombre, hermana Carmen. Me volteé y ahí estaba Miguel, mi instructor de baile que se había convertido en uno de mis primeros amigos reales después de salir de la organización. Pero no venía solo. Con él estaba una mujer de unos 50 años que me resultaba familiar pero no lograba ubicar. Carmen, me dijo Miguel sonriendo. Quiero que conozcas a alguien especial. Ella es Esperanza. La mujer se acercó con timidez. Carmen, soy Esperanza. La mamá de la niña que... Mi corazón se detuvo. Era la madre de la niña que había acusado a Miguel, el esposo de Patricia, de abuso sexual. La niña que había sido expulsada junto con su familia por causar divisiones. Yo... no sé qué decir. Meme y punto asterisco Carmen, me dijo Esperanza con voz firme pero gentil, quería agradecerte. ¿Agradecerme? ¿Por qué? Tu blog nos salvó. Después de ser expulsados, mi hija entró en una depresión terrible. Se culpaba por lo que había pasado. Pensaba que había destruido la verdad de la familia. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Cuando encontramos tu historia, cuando leyó que otras personas también habían despertado, entendió que ella no era la culpable. Me contó que su hija, ahora de 19 años, estaba estudiando psicología. Quería especializarse en trauma infantil. Dice que quiere ayudar a otros niños que pasen por lo que ella pasó. Ese encuentro me cambió profundamente. Por primera vez en años. Sentí que mi despertar había servido para algo más que mi propia libertad. Había ayudado a sanar a una niña inocente que había sido revictimizada por el sistema que yo había defendido durante años. ¿Podrías saludarla de mi parte?, le pregunté a Esperanza. Decirle que una ex pionera está orgullosa de su valor. Cuando llegué a casa, le conté todo a Daniel y Patricia. Lloramos juntos. Pero esta vez de alivio y gratitud. Esa noche escribí, en mi blog por primera vez en meses. Escribí sobre el perdón, sobre cómo es posible encontrar significado en el dolor. Sobre cómo nuestras heridas pueden convertirse en fuentes de sanación para otros. Los comentarios fueron abrumadores. Cientos de personas compartiendo sus propias historias de reconciliación con el pasado. De encontrar propósito en el sufrimiento, ¿habéis encontrado significado en vuestro dolor? ¿Habéis logrado convertir vuestras heridas en medicina para otros? Contadme cómo habéis transformado el sufrimiento en servicio. Para 2018, mi activismo había evolucionado. Ya no escribía solo desde la rabia y el dolor reciente. Ahora escribía desde la sabiduría que da la distancia y la perspectiva que proporciona el tiempo. Mi blog se había convertido en una de las fuentes más importantes de información sobre testigos de Jehová en español. Tenía lectores en toda Latinoamérica, España y comunidades hispanas de Estados Unidos. Recibía consultas de abogados, psicólogos, trabajadores sociales que necesitaban entender mejor la dinámica de las sectas. Comencé a dar charlas en universidades sobre grupos de control mental. Mi primera conferencia fue en la Universidad Javeriana ante estudiantes de psicología. Estaba nerviosa como una adolescente en su primera cita. Buenos días. Comencé con voz temblorosa. Mi nombre es Carmen Morales y durante 15 años fui miembro de una secta. El auditorio se quedó en silencio absoluto. Durante 1 hora y media conté mi historia, expliqué las técnicas de manipulación, analicé los mecanismos de control. Al final, una estudiante levantó la mano. Profesora Carmen, ¿cómo podemos identificar si alguien cercano está siendo manipulado por un grupo así? Esa pregunta me hizo entender que mi trabajo había trascendido lo personal. Ya no se trataba solo de ayudar a ex-testigos, sino de educar a la sociedad sobre los peligros de los grupos de control mental. Escribí mi primer libro, Despertar del sueño, mi vida como testigo de Jehová y mi escape hacia la libertad. La editorial Universidad Nacional lo publicó en 2019. El día de la presentación, el auditorio estaba lleno. Había ex-testigos, familiares de personas en la organización, académicos. Curiosos, este libro, dije durante la presentación, no es solo mi historia, es la historia de miles de personas que han tenido el valor de cuestionar lo incuestionable, de pensar por sí mismas, de elegir la verdad sobre la comodidad. Las ventas superaron todas las expectativas.
Pero más importante que los números, eran los testimonios. Carmen, tu libro me ayudó a entender por qué mi hermana se comporta tan extraño desde que se hizo testigo, me escribió una lectora. Ahora sé cómo ayudarla. Patricia se había convertido en mi compañera de activismo, después de su propio despertar y posterior expulsión en 2016. Comenzamos a trabajar juntas. Las hermanas Morales otra vez, pero esta vez luchando por la libertad mental. ¿Habéis logrado convertir vuestro dolor en propósito? ¿Habéis encontrado maneras de usar vuestra experiencia para ayudar a otros? Contadme cuál ha sido vuestra misión de vida. En marzo de 2020, justo antes de la pandemia, recibí un mensaje que me cambió para siempre. Era de una joven de 25 años llamada Andrea. Carmen, soy hija de Rosa. Sí. Esa Rosa que estudió contigo hace años. Necesito hablar contigo urgentemente. Mi corazón se aceleró. Rosa, mi dulce Rosa. La que soñaba con ver resucitar a su hijo. La que había perdido de vista después de mi despertar. La que probablemente me odiaba por haberla abandonado. Andrea y yo nos encontramos en un café del Zona Rosa. Era una mujer joven, inteligente, estudiante de medicina. Me contó que Rosa había muerto un año atrás, a los 71 años. De cáncer murió siendo testigo de Jehová, me dijo Andrea, pero los últimos años fueron muy difíciles para ella. ¿Por qué? Pregunté. Temiendo la respuesta, porque nunca entendió por qué la habías abandonado. Se culpaba a sí misma. Pensaba que había hecho algo malo para que te alejaras. Andrea me tomó la mano. Carmen. Necesito que sepas que mi mamá te amaba hasta el final. Lloré desconsoladamente. La culpa que había cargado durante 12 años se intensificó hasta ser insoportable. Rosa había muerto pensando que era su culpa, cuando en realidad yo la había abandonado para salvar mi propia cordura mental. Pero hay algo más, continuó Andrea. Antes de morir, mi mamá me hizo una confesión. Me dijo que últimamente había comenzado a tener dudas sobre la organización, que algunas cosas no le cuadraban. En serio. Sí. Y me pidió que, si algún día te encontraba, te dijera algo específico. Andrea sacó una carta de su bolso. Escribió esto para ti poco antes de morir. Con manos temblorosas abrí la carta. La letra de Rosa, temblorosa pero reconocible, querida Carmen. Si estás leyendo esto es porque ya me fui a dormir en la muerte. Quiero que sepas que nunca dejé de quererte como a la hija que nunca tuve. Sé que tenías tus razones para alejarte, y aunque no las entendí en su momento, ahora creo que tal vez tenías razón en algunas cosas. Si existe un paraíso, espero verte ahí. Si no existe, me alegra haber tenido el privilegio de conocerte en esta vida. Con todo mi amor. Rosa del perdón llegó como una ola de alivio. Rosa no me había odiado. Rosa había entendido, a su manera, que yo también había sido víctima. Andrea, le dije entre lágrimas, ¿puedo hacer algo por ti? Por la memoria de tu mamá. Sí. Me respondió con determinación. Ayúdame a entender qué pasó realmente. Quiero saber la verdad sobre los testigos de Jehová. Creo que tengo derecho a saber por qué mi mamá sacrificó tanto por esa organización. Durante los siguientes meses, Andrea se convirtió en mi protegida. Le enseñé todo lo que había aprendido sobre control mental, manipulación psicológica, técnicas sectarias. Ella lo absorbía todo con la mente analítica de una futura médica. ¿Habéis recibido alguna vez el perdón que necesitabais después de años de culpa? ¿Sabéis lo que es cerrar un círculo doloroso con amor y comprensión? Dejad un corazón si habéis vivido ese milagro. Hoy, mientras escribo estas líneas, en agosto de 2025. Han pasado 17 años desde que comencé mi investigación fatídica, y 11 años desde mi expulsión oficial. Tengo 56 años y puedo decir con certeza que la libertad valió cada lágrima. Mi vida actual es imperfecta pero auténtica. Daniel y yo llevamos 11 años juntos, navegando juntos los altibajos de la recuperación del trauma sectario. Algunos días son difíciles, hay triggers que aún me afectan. Cicatrices emocionales que duelen cuando cambia el clima psicológico, pero también hay una paz profunda que jamás tuve como testigo de Jehová, la paz de vivir sin miedo al juicio constante. Sin la presión de ser perfecta, sin la ansiedad de no saber si mis pensamientos son apropiados. Patricia y yo somos más unidas que nunca. El dolor compartido nos fortaleció. Trabajamos juntas en una fundación que ayuda a familias afectadas por sectas. Hemos ayudado a más de 500 personas en su proceso de despertar y recuperación. Mi blog sigue activo. Ya no escribo con la urgencia desesperada de los primeros años, sino con la sabiduría pausada de quien ha procesado el trauma y encontrado propósito en él. Mis artículos ahora se centran más en la recuperación que en la denuncia. Andrea terminó su carrera de medicina y se especializó en psiquiatría. Quiero entender cómo funcionan las mentes controladas, me dijo. Quiero ayudar a personas como mi mamá, como tú. Hoy es una de las psiquiatras más respetadas de Bogotá en el tratamiento de trauma por abuso espiritual.
a veces recibo noticias de personas de mi pasado. El hermano Rodríguez murió en 2022. Aún siendo anciano activo, me dolió su muerte, porque a pesar de todo, había sido una figura paternal importante. Patricia asistió al funeral, ella aún tiene algunos contactos en la organización y me contó que, en sus últimos años, había comenzado a hacer preguntas incómodas sobre ciertas doctrinas. Queridos míos, después de contaros esta historia, que me ha llevado más de 2 horas narrar, quiero dejaros algunas reflexiones que pueden salvar vidas. Quizás la vuestra propia o la de alguien que amáis. Primero, si estáis en una organización religiosa que os prohíbe investigar, hacer preguntas o tener contacto con exmiembros, estáis en una secta. La verdad no teme la investigación. Solo las mentiras necesitan protección contra la curiosidad. Segundo, si vuestra organización religiosa os ha separado de familiares y amigos que no comparten vuestras creencias, estáis en una secta. El amor verdadero no pone condiciones para su expresión. Tercero, si sentís miedo de expresar dudas o preguntas porque podrían tener consecuencias sociales graves, estáis en una secta. La espiritualidad auténtica no se mantiene a través del miedo. Cuarto, despertar duele muchísimo, pero vivir en la mentira duele más durante más tiempo. Y afecta no solo a vosotros, sino a todas las personas que amáis. Quinto, no estáis solos. En todo el mundo hay millones de personas que han pasado por lo mismo que yo. Hay recursos, hay ayuda, hay esperanza. Para aquellos que estáis comenzando a despertar. Quiero deciros, vuestras dudas son válidas. Vuestra intuición de que algo está mal probablemente está correcta. No sois débiles por cuestionar. Sois valientes. Para aquellos que tenéis familiares en sectas, sed pacientes. El despertar no se puede forzar, pero podéis estar ahí cuando la persona esté lista. Vuestro amor incondicional puede ser el salvavidas que necesitan. Para aquellos que ya habéis despertado, vuestro dolor tiene propósito. Cada lágrima que habéis derramado, cada pérdida que habéis sufrido puede convertirse en medicina para alguien más que está pasando por lo mismo. ¿Cuál es vuestro mensaje para alguien que está donde vosotros estuvisteis? ¿Qué le dirías a esa persona que está comenzando a cuestionar todo en lo que creía? Dejadme vuestros consejos en los comentarios. Queridos míos, llegamos al final de esta historia que me ha costado tanto contar pero que necesitaba compartir con vosotros. Si habéis llegado hasta aquí, significa que algo de lo que he contado ha resonado en vuestros corazones. Por favor, no dejéis que esta historia se quede solo en vuestra memoria. Compartidla. Puede que alguien en vuestra lista de contactos esté pasando por algo similar y necesite escuchar que no está solo. Dale like si esta historia os ha tocado el corazón. Cada like me dice que valió la pena el dolor de revivir estos recuerdos. Suscribíos al canal si queréis escuchar más historias como esta. Tengo muchas más que contar. De otras compañeras que han encontrado el valor de despertar. Dejad vuestros corazones en los comentarios si habéis sentido algo parecido a lo que yo viví. Dejad vuestro apoyo si conocéis a alguien que está pasando por una situación similar. Contadme de qué ciudad nos escribís. Quiero saber que este mensaje está llegando a hermanos y hermanas de toda nuestra América Latina. Que estamos construyendo una red de apoyo que trasciende fronteras. Si estáis pasando por algo similar, dejadme vuestro país o ciudad en los comentarios. Quizás pueda conectaros con grupos de apoyo en vuestra zona. Si sois familiares de personas en sectas, contadme vuestra historia. Necesitamos hablar también del dolor de quienes aman a alguien que está controlado mentalmente. Si habéis logrado salir de situaciones de control, religiosas o no, compartid vuestra experiencia. Vuestras historias pueden ser la luz que alguien necesita para encontrar su camino hacia la libertad. Recordad, queridos míos, no estáis solos. Nunca estáis solos. Somos una familia de supervivientes. Una hermandad de personas valientes que eligieron la verdad dolorosa sobre la mentira cómoda. Nos vemos en los comentarios. Os amo, hermanos míos. Y recordad, la verdad os hará libres. Pero primero os hará daño. Pero ese dolor de despertar es el dolor del nacimiento hacia una vida auténtica. Hasta la próxima historia, queridos míos.